Vamos al otro tema que comentaba hace un momento sobre esta renuncia de los 5 integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Como usted sabe, pues hay 3 comités de evaluación, uno del Poder Legislativo, otro del Ejecutivo y otro del Poder Judicial. De eso sigue el proceso de evaluación. Pues son eran más de 40,000 candidatos y luego se han ido reduciendo para poder entrar luego a una tómbola. Y realmente ha habido mucha inconformidad con este proceso del Poder Judicial y ahora se ha complicado por 2 amparos que presentaron un juez de distrito de Michoacán y otro de Jalisco y que provocaron que suspendieran este proceso, lo cual no estuvo de acuerdo. Lleva contigo la marca del el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo presidenta es Mónica Soto, que la verdad es que ella decidió decir no, adelante con el proceso, pero había estos amparos y se iba a pasar creo que al juez, al ministro Cosío, para que ellos definieran. El caso es que entre las 2 decisiones ellos decidieron, los del comité evaluador, pues renunciar. Y esto viene a complicar porque ni siquiera llegaron las entrevistas, o no sé si llegaron. Y aquí tenemos al magistrado Eduardo Farías Gasca, a quien agradecemos como siempre su presencia para que nos dé un poquito más de luz de y sobre todo de la consecuencia que puede tener en este proceso tan controvertido del poder de la reforma judicial. Magistrado, buenas tardes, gracias por estar con nosotros de nuevo. Buenas tardes a toda tu audiencia. Sí, aquí estamos con ustedes. Sí, efectivamente, los miembros del Comité del Poder Judicial decidieron renunciar. Esto implica que pues ya no habrá comité del Poder Judicial que haga las entrevistas o los exámenes, porque el Comité del Poder Judicial recibió un cierto número de inscripciones que fueron depuradas, y de hecho hubo mucha inconformidad por ese comité porque descalificó infinidad de personas. En lo personal a mí me descalificaron. ¿Ah, sí? De ahí ese viene el amparo, ¿no? No, el amparo es por otras cuestiones, para que deje de funcionar, por detener la reforma judicial. Ajá, en ese comité. ¿Por qué lo suspendieron? ¿O por qué lo suspendieron? A mí, ¿por qué no me consideraron elegible? Porque no acredité la experiencia profesional, supuestamente. O sea, hay un trabajo ahí. Entonces, así hubo infinidad de inconformidades porque este comité estuvo descalificando a casi todos. Entonces se quedó con unas listas pequeñas. A esos les iba a hacer examen. Pero ahora, al desaparecer el comité, ya no va a haber examen. Por ejemplo, yo tuve entrevista con el Poder Legislativo para un cargo y en este caso al Poder Judicial le tocaba hacer sus entrevistas o sus exámenes, ya no las va a hacer. Entonces lo que se está proponiendo es que la mesa directiva del Senado tome esas listas y así, sin examen, sin entrevista, sin ningún filtro, las pase a una tómbola en automático, y los que salgan de esa tómbola son los que van a ir a la boleta por el Poder Judicial. Es increíble porque no hay garantía de que cualquiera que entró ahí puede salir. Y cualquiera que entró es un comité técnico de análisis. ¿Quiénes son la idoneidad, no? Es que esa es la promesa de la reforma judicial, ¿no? Que los comités son los que van a verificar la idoneidad de las personas. En este caso, renuncia el comité, ahí, bueno, el comité, pues por supuesto, mal en todo lo que ha sucedido, pero por otro lado, la mesa directiva del Senado, como sin filtro alguno los va a meter a la tómbola. O sea, cualquiera que se haya inscrito ahí podría resultar para la boleta. Entonces, esa es la complicación que se está presentando en este momento. Una de las ministras, Ríos Farjat, propuso que la Corte tomara esas listas y les hiciera los exámenes correspondientes, y acabo de ver la nota que la Corte dijo, no, yo no voy a asumir ese papel, y entonces pues parece que sí se va a ir directo a la tómbola, al menos. Pero se va vía del Senado, o el Senado le envía al INE, o el Senado le envía a la Suprema Corte de Justicia.
No, en este caso la Suprema Corte de Justicia no se va, lo que va a suceder es esto. La mesa directiva del Senado en este momento que desaparecieron los comités, el comité del Poder Judicial va a tomar esas listas que sí consideró elegibles el Poder Judicial, las va a tomar y sin entrevista y sin examen las va a meter a una tómbola. Una vez que las meta a una tómbola en sustitución del comité, va a sacar ya las listas de los que van a ir a boleta y se los va a mandar a la Corte. La Corte ya tiene nada más que aprobar, no puede hacer nada más aprobar o desaprobar. Y si desaprueba o no, ya dijeron también que al margen de ello, ellos mismos van a aprobar esas listas, el Senado. O sea, el Senado fue quien, a través de su mesa directiva, se tomó el trabajo, lo que tenía que hacer el comité del Poder Judicial. ¿Sí? Y ya después de todo esto, ya los mandarán al INE. Justo. Gracias, magistrado. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, estaba yo pensando en una posible estrategia que estuviera siguiendo el Poder Judicial como con la intención de agregar uno más a esta larga colección de vicios de nulidad que está teniendo desde el propio inicio este proceso, porque, por ejemplo, pues, al no estar previsto en la Constitución, este proceso, si interviene el Senado y se brincan un paso, etcétera, pues claramente estarían improvisando, ¿no? Como varias veces ya lo han venido haciendo. ¿No será posible que ahí exista algún tipo de estrategia? Sí, por supuesto. De hecho, lo he analizado también desde ese punto de vista, pero sí me gustaría acotar que no es el Poder Judicial. A ver, el Poder Judicial se deposita en la Suprema Corte y se deposita en jueces y magistrados. Nosotros no tenemos propiamente nada que ver en eso. O sea, quien en dado caso está haciendo o no cumplió con esa tarea o acató la suspensión o lo que sea, pues es ese comité, el comité del Poder Judicial, que fue nombrado por 5 personas, o fue integrado por 5 personas que designó la Corte por votación, pero ellos son independientes. Entonces no podemos hablar, es lo que sí he visto en varios medios, que hablan del Poder Judicial como si hubiera alguien que estuviera dando unas instrucciones y tuviera un líder. El Poder Judicial no funciona así, hay independencia en cada sector conforme a su competencia. Entonces, sí, efectivamente, pudiera hablarse de una estrategia, pero no tanto del comité incluso, sino de quien promovió las demandas de amparo, que ordenaron al comité que suspendiera su trabajo. ¿Hasta dónde pudiera haber alguien de acuerdo? No lo sé, ya esa sería pues teoría conspiracionista, pero definitivamente de quien promovió las demandas de amparo, por supuesto que sí. O sea, se puede hablar de que hay una idea de que se cometan violaciones, ¿no? Pero a la vez también el Senado, él está buscando que no se cometan violaciones, pero la decisión que está tomando de él absorber las funciones del comité del Poder Judicial, híjole, también rompe con lo que dice la propia Constitución. En dado caso, lo que dice la Constitución, que es, no mandas candidatos Poder Judicial, ya están los candidatos que se inscribieron en los otros comités y se acabó. Tal vez eso sería lo más sano para efecto de proteger un proceso, pero tampoco lo están haciendo y necesariamente ahora quieren integrar a los que se inscribieron al comité del Poder Judicial, los quieren integrar, pero en esta integración están inventando algunas reglas, ¿no? Entonces ahí se está complicando muchísimo. Algo más para complicar las cosas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también desacató lo que les ordenó los jueces de distrito, ¿no? Pues más que desacatar, el tribunal lo que hizo fue erigirse como, a ver, esto es mi materia, esto es materia electoral, y en una resolución le dijo al juez de distrito, tú no tienes competencia, esto me corresponde a mí, y yo voy a decidir qué se hace, digámoslo de esa manera. Más que desacatar, se erigió. Entonces, el juez de distrito y el comité dijeron, no te vamos a hacer caso, tribunal electoral, vamos a preguntarle a la Corte. En ese inter la Corte admitió y lo tenía pendiente para resolver, y en el
en lo que la Corte tenía pendiente para resolver esa consulta, el Comité del Poder Judicial renunció. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral ya le iba a imponer multas y sanciones al comité por no actuar, y el comité, entre esas dos espadas, decidió renunciar. Vaya. No, o sea, una complicación impresionante. Y esto pues va a deslegitimizar, ¿no? De alguna forma, pues todo el proceso, porque pues ya al elector, ¿quién le garantiza que son elegibles? O sea, son personas que pueden ser jueces, alguien que ni siquiera jueces, ministros, magistrados o magistrados. Y los del montón los agarran y los meten a la licuadora y el que salga. Así es, ya va a ser el que salga. Para los que sí tienen todas las acreditaciones y experiencia, ¿no? Así es, sí es lo que se puede generar. Tenemos que hacer una pausa, magistrado. Regresamos en un momento. Claro que sí. Adelante. Estamos hablando con el magistrado Eduardo Farías Gasca de la ciudad de La Paz, magistrado federal, y vamos a la pausa. Regresamos con más para concluir. Bueno, seguimos hablando con el magistrado Eduardo Farías Gasca federal, con este tema que no se logra entender y que pues verdaderamente está pues desdibujando, ¿no?, este proceso de la reforma electoral para las elecciones extraordinarias, y no hay garantía, y además tampoco hay transparencia, porque tengo entendido que se ha buscado información sobre quiénes son los que están los que han pasado al primer punto y por qué, y no se ha dicho nada. No hay tampoco esta posibilidad para informadores ni para el público en general, que debería, ¿no, magistrado? Sí, no, pues las listas están publicadas en las páginas de los 3 comités de los que se declararon elegibles. Lo que está pendiente es, ahorita el 31 tienen que publicarse las listas de los mejores, ya que han sido entrevistados o se les ha hecho exámenes, se van a publicar las listas de los mejores. Eso es lo que se dijo, y ahí es donde está el detalle, que del Poder Judicial nunca se hicieron exámenes ni listas ni entrevistas, y todos van a ir a la tómbola, todos los que estén en esas listas del Poder Judicial. Ese es el punto. Una tómbola. Jesús, ¿alguna? Gracias, Armando, y gracias, magistrado. A mí me parece un poco, muy confuso todo esto. Hay un juego mexicano muy popular que se llama Serpientes y Escaleras, en donde parece que vas ganando, y una culebrita y te manda al principio. Y creo que eso es lo que está pasando. Parece como que el proceso avanza y por un juego, porque yo no puedo llamarle de otra forma a esto de la tómbola, y de que a usted lo descalifiquen de la manera en la que lo descalificaron, como usted nos señalaba ahorita en el corte, y los procedimientos que se tuvieron que llevar a cabo para que esto sucediera. Y seguimos, como buenos mexicanos, jugando a las serpientes y escaleras con un tema tan importante como es el de la reforma judicial, que pues nació como siendo un juego. Perdón que lo diga así, pero pareciera que así es. ¿Qué opinión le da todo este efecto global que no nos ha llevado a conclusiones muy definitivas, y que entre la población que no tiene el conocimiento que usted tiene, pues estamos en la ignominia, estamos perdidos? A lo mejor entran algunos con ciertas mañas, influencia, y porque tienen amigos, vaya usted a saber, o porque tienen pues disque sentido común, ¿no? Como nos dicen aquí en algunos comentarios del público. Sí, pues la opinión que yo les podría dar es que, pues sí, en gran medida esto es producto de una falta de negociación. O sea, no se puede negar que la instauración de una reforma constitucional de este calado, pues sí implicaba ciertos acuerdos políticos, ¿no? Yo creo que eso es en lo que tal vez no se trabajó, al margen de que pues un grupo tuviera todo el poder. Lo cierto es que pues sí se necesitaban ciertos pactos, no se lograron, y a pesar de ello pues se siguió adelante, y se han salido grupos del Poder Judicial que se autodenominan la resistencia,
otros grupos dentro del Poder Judicial que han dicho nos vamos a inscribir y vamos a acoplarnos a este nuevo sistema, otros grupos que han dicho no, pues yo voy e incluso yo estoy ya del lado de la 4T. Entonces, pues ha surgido una serie de grupos que esto siempre sucede cuando se dan conflictos políticos y sociales. Entonces, pues creo que ustedes saben más de eso que yo. Cuando sucede ese tipo de cuestiones sin consensos políticos, siempre hay brotes, ¿no? Brotes de insurgencia de ciertos grupos que llevan a ciertas descomposiciones, por explicarlo de alguna manera, pero creo que ustedes lo podrían explicar mejor que yo, porque son cuestiones políticas que ustedes pues ven mucho en sus comentarios. Y esto, pues finalmente es en lo que está empantanado esta reforma, en donde está caminando esta reforma, buscando su transición y buscando su implementación, pero lo veo así como que le jalan los pies todos estos grupos con los que no se llegó a ningún acuerdo político. A mí eso es lo que me parece en rasgos muy amplios, ¿no? Realmente, ¿cuál va a ser el papel de la Suprema Corte de Justicia ante esto? A mí me parece, conforme a lo que he estado viendo en las noticias, que la Suprema Corte de Justicia se está deslindando. Iba a decir, eso le tocaba al comité, el comité ya renunció, y pues que lo resuelva la mesa directiva del Senado, como dijo que lo iba a resolver, conforme es lo que veo, no asumió, ¿no? Sí, es significativo que los candidatos del Poder Judicial no hay, o sí hay, pero son del montón, o sea... No, pues sí va a haber, o sea, los que ya están en las listas van a ir, pero sin exámenes, sin entrevistas, sin nada más porque se anotaron, van a ir ahí. Los que llevaron todos sus papeles, por decirlo así, los que llevaron todos sus papeles completos, esos son los que van a ir. Que acreditaron 5 años de experiencia, que acreditaron sus 5 cartas de vecinos, que acreditaron el más de 8. Y ya, esos son los que sí, que no se les olvidó ningún papel. Puede ser cualquiera, en manos de quién va a quedar la justicia, ¿no? Así es. Ministro, que sería lo peor, tener a alguien que no reúna la idoneidad. Pero yo creo que está todo esto, la verdad, yo pienso que está controlado. Ellos saben muy bien a quién van a nombrar y saben quién va a quedar, siento yo. Pero bueno, ahí está galimatías. ¿Algo final que quisiera agregar? No, pues solo que nos mantengamos atentos para ver que la población se informe, que vean qué es lo que está sucediendo y pues que veamos cómo se logra implementar esta reforma, porque sí se necesita mucha participación de la ciudadanía. Siento que la parte del gobierno que decidió implementar esta reforma pues necesita ahora de la ciudadanía porque se han dado muchas complicaciones, que la ciudadanía participe, que estén atentos a las casillas, a todo lo que esté sucediendo, pues que la población participe. Okay. ¿Hay alguna cosa final, Jesús, justo? Yo quisiera hacerle una pregunta muy sencilla. Ahorita usted mencionaba que la ciudadanía se informe. Mi pregunta, muy sencilla de verdad, es: ¿cuál considera usted que es la mejor forma de estar informado? Viendo las noticias, al menos veo las noticias involucrándose y leyendo la reforma, que eso es algo complicado, pues son cuestiones técnicas, pero al menos viendo las noticias de lo que está sucediendo, ¿no? Que se involucren, que no pasen de largo la noticia de la reforma judicial, sino que se detengan a leerla, que se detengan a escucharlos a ustedes, que son los que pueden darles más digeridas las cosas, ¿no? En fin, eso sería. Bueno, pues espero que podamos seguir en contacto porque hay mucho que todavía nos va a sorprender seguramente. Gracias, magistrado. Muchas gracias a ustedes. Gracias a toda tu audiencia. Hasta luego. Eduardo Farías Gasca, magistrado federal, quien nos ha estado pues orientando sobre todo este proceso de la reforma judicial que, pues no sé, está bastante complicado, enredado. Eso es un desmadre, ¿no? Ya está todo muy mal. Digo, mal en cuanto a la importancia que tiene y la fragilidad que tiene ante los ojos del electorado, que además, quién sabe cuál va a ser la participación por la confusión de los nombres que nadie los conoce. Pero en fin.